Saludos, mi nombre es Juan Diego Pérez. En este momento procederé con la presentación para la 10ª Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación sobre mi estudio, el cual es una revisión en la literatura sobre las técnicas ópticas no invasivas para la caracterización de fluidos en turbinas hidráulicas. Inicialmente vamos a tener entonces el panorama de capacidad de cobertura del territorio nacional. Vemos entonces que el 53% del territorio que corresponden a las zonas no interconectadas solamente tiene un 4% de cobertura, mientras que el sistema interconectado nacional, que tiene un 34% de todo el territorio, tiene una cobertura del 96%. Esta discrepancia se debe debido a que las zonas no interconectadas se encuentran en lugares tan remotos y de tan difícil acceso que es bastante complejo llevar de la red eléctrica principal a estos puntos. Por tanto y demás, se opta por el uso de energías renovables que sean de fácil instalación y fácil mantenimiento para poder suplir la cobertura energética en dichos puntos. A continuación voy a mostrar entonces la capacidad de efectiva neta en nuestro país para las fuentes a pequeña escala y que sean renovables. En este caso, la que más predomina es la hidráulica con un 76.68%. Lo sigue la solar, la térmica y finalmente la eólica con 1.61%. Con eso en consideración y teniendo en cuenta que en el panorama actual en nuestro país lo que predomina es la energía hidráulica, optamos por buscar métodos experimentales para poder medir adecuadamente las variables que corresponden a estas turbomáquinas que generan energía. Teniendo en cuenta eso, se va a plantear un alcance y dos objetivos, uno principal, uno específico. Como alcance tenemos que los tipos de estudios serán de investigación, experimentales y simulaciones numéricas, para poder contrastar los estudios de investigación experimentales, ¿cierto? Los años de publicación serán entre 2000 y 2023 y finalmente los campos de aplicación serán las turbinas hidrocinéticas y las técnicas ópticas. Va a leer textualmente tanto el objetivo principal como el específico. El principal nos dice identificar el método óptico no invasivo más utilizado en estudios recientes para caracterizar fluidos en turbinas hidrocinéticas, mientras que el objetivo específico nos dice determinar las principales limitaciones, desafíos y oportunidades de mejora indicadas en la literatura con respecto al método óptico más predominante para caracterizar fluidos en turbinas hidrocinéticas. Una vez definidos los objetivos, procedemos entonces con la metodología, la cual se lleva a cabo con la técnica o la metodología Prisma, la cual es una serie de pasos que nos permite afirmar que nuestro estudio o revisión sea sistemática y por tanto replicable. Con eso en consideración, se definieron unos criterios para la clasificación y exclusión de los documentos consultados, principalmente en dos apartados, el general y el detallado. El general busca que tanto el título, resumen y palabras claves contengan los temas principales, una revisión preliminar básicamente a simple vista que contenga que se esté hablando de turbinas hidrocinéticas y de técnicas ópticas. Mientras en una descripción más detallada para los elementos de la turbina, la metodología óptica aplicada y el montaje experimental, se van a tener en líneas generales que estos apartados van a tener que reportar adecuadamente tanto elementos operativos que se consideraron geométricos, técnicos, fluidodinámicos, si tuvieron análisis experimental, etcétera, debido a que si no tienen estos parámetros va a ser imposible replicar dichos estudios y realizar contrastes frente a ellos. Listo, una vez definido entonces cada uno de los criterios, procedemos a utilizar la ecuación de búsqueda implementada para la revisión en las bases de datos. Vemos entonces que la ecuación de búsqueda nos nombra los términos de técnicas ópticas no intrusivas, caracterización de fluidos o análisis de fluidos y turbinas hidráulicas. En la fase de identificación de archivos de documentos, tenemos que se encontraron 112 documentos provenientes de 4 bases de datos: la IEEE, Scopus, ScienceDirect y Springer Link. De estos 111 se encontraron que fueron duplicados 26 documentos, mientras que se registraron como no legibles 3 de esos documentos. En una etapa ya de clasificación, teniendo en cuenta los criterios seleccionados, de los 82 documentos restantes, se excluyeron 67, dejando como base 15 documentos para realizar el análisis. No obstante, al volver a revisar estos documentos tiempo después en la literatura, se encontraron que 2 de esos documentos no se encontraban. Por tanto, el último criterio o los últimos documentos que pasaron a revisar si se están cumpliendo todos los parámetros, tanto en turbina montada experimental como en la metodología óptica implementada, fueron 9.
se seleccionaron 9. Esto nos indicó que al abarcar temas tan grandes y tan poco específicos en nuestra investigación, es necesario mirar de estos 9 estudios cuál es la terminología más adecuada para esa caracterización de fluidos y acotar un poco más en una segunda fase una ecuación de búsqueda que nos permita identificar de manera mucho más centrada los objetivos planteados. Con esto en consideración, vemos que el resultado más diciente fue el término de velocimetría, el cual es una manera de medir fluidos por medio de técnicas de por medio de técnicas matemáticas para su posterior análisis. Esta terminología entonces será aplicada en la fase número 2. La fase número 2 entonces consiste de definir los criterios para la clasificación y exclusión, que se considerarán los mismos, la consulta detallada en la literatura, que en este caso va a ser entonces plantear una segunda ecuación de búsqueda como se planteó anteriormente, donde va a incluir en este momento de manera principal turbina hidráulica, velocimetría o análisis o técnicas ópticas no invasivas y experimental para poder analizar un margen mucho más específico que en la ecuación de búsqueda anterior. Con esto en consideración, en la fase de identificación se encontraron 390 documentos de las mismas 4 bases de datos consultadas, siendo que se encontraron 153 documentos duplicados, en documentos no legibles fueron 2, y posterior a ello se procedió a mirar los criterios planteados anteriormente para poder determinar la cantidad de estudios que se utilizarán para la fase de análisis y extracción de datos. Entonces, posteriormente a revisar los documentos, vemos que los documentos seleccionados en este caso fueron 35. Estos 35, asegurando que cumplen todos los criterios, vamos entonces a las etapas de extracción de información, que principalmente nos van a decir los tipos de turbinas aplicadas, cómo se clasifican y los porcentajes encontrados en esa base de datos, y las técnicas ópticas utilizadas para analizar esas turbinas. Como resultados y conclusiones y dando, digamos, solución a uno de los objetivos, tenemos entonces la técnica más extendida, que es la velocimetría de imagen de partícula, Particle Image Velocimetry o PIV, para resumir. Esta técnica, según lo consultado en la literatura, permite conocer o caracterizar el fluido por medio de imágenes tomadas sucesivamente, como lo vemos en la imagen número 2. Como lo pueden observar, conociendo los dos instantes, las dos diferencias de tiempo y el intervalo de distancia a la hora de digitalizar la imagen, es posible entonces realizar un campo de velocidades, el cual nos va a determinar las componentes fluidodinámicas de nuestra turbina. A continuación entonces vamos a la etapa de resultados a mostrar entonces que, por ejemplo, las turbinas halladas fueron de tipo axial con un 47% de aplicaciones en este tipo de turbinas, la sigue de eje mixto y finalmente las radiales con un 26.67%. En cuanto a las técnicas ópticas no invasivas, encontraron 4 técnicas ópticas principales no invasivas. La principal, la que más predominó, fue el Particle Image Velocimetry o PIV, como lo mencioné anteriormente, con un 51.86%. Lo sigue la Laser Doppler Velocimetry, la Particle Tracking Velocimetry, que es una técnica en la que se basaron para realizar el PIV. No obstante, es un poco antigua, mucho más que el PIV, y el PIV, digamos que tiene ventajas frente a esta, según lo consultado en la literatura. Y finalmente, la de menor cantidad de elementos analizados fue la Molecular Tagging Velocimetry, la cual, a pesar de que no fue tan utilizada en la literatura, se considera una de las más eficientes en algunos casos. Esto se debe a que su disposición es bastante similar al PIV, con la diferencia de que el análisis se utilizará, en vez de 2 elementos diferentes de tiempo, se caracterizará entonces un láser, una hoja de láser con celdas, y debido a esas deformaciones se obtendrá un campo de velocidades. Tanto el PIV como el MTV tienen un campo de velocidades como respuesta final. No obstante, el MTV ha mostrado entonces un mejor desempeño a la hora de analizar los puntos de fluidodinámica en las paredes, lo que ayuda a caracterizar de una mejor manera
las turbinas. No obstante, el PIB sigue siendo en este momento el método más implementado por su facilidad y por su amplio estudio a lo largo de la literatura.